Queridos amigos, muy buenas tardes. Un gusto como siempre estar con ustedes y que nos acompañen esta tarde, que disfruten nuestro programa porque lo hacemos con muchísimo cariño y recuerden ustedes que si en este momento no pueden verlo, pueden hacerlo en el transcurso de la tarde, el resto de la semana, el día que ustedes gusten, porque además de que va a ser un programa inolvidable, también vamos a aprender mucho acerca del arte, de la plástica, de jóvenes creadores y de lo que significa para nosotros como poblanos contar con un talento muy especial en ese rubro, que es mi invitado de esta tarde, Juan Carlos Castillo. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué gusto, de veras, me siento muy honrada. Teníamos algunas semanas en que sí, que no, que la fecha, que el cambio, que la mudanza, que no sé cuánto, pero por fin lo hemos concretado y aquí estamos estrenando instalaciones de Home Radio. Muchas felicidades a Caro Mendoza, a todos los jóvenes técnicos de esta unidad y por supuesto a RA78. Pues bien, amigos, también tengo que saludar como siempre y con mucho gusto a mi compañero Daniel Alberto Kunzi. Buenas tardes, un gusto. Un gusto enorme. Compartiendo acá la mesa. Claro, porque de verdad, Dani, que yo estoy muy emocionada. El tema y nuestro invitado dan para mucho y sobre todo una gran oportunidad de alentar a jóvenes artistas. Y he visto algunas obras maravillosas. Espectaculares. Es muy bueno. Espectaculares, si entran a la página, que después van a ver en pantalla, tiene unas obras maravillosas. Fernando Trinidad en los controles, a quien saludamos también, nos va a estar haciendo favor durante la charla de ir mostrando una parte de su obra. Y bueno, con esto nuestros amigos del auditorio van a dimensionar mucho más su calidad artística, su trabajo. Y bueno, pues te reitero, Juan Carlos, de verdad un honor que estés con nosotros. Y pues lo vamos a disfrutar bastante, la vamos a pasar muy bien. Seguro que sí. ¿Verdad? Y el tiempo se va a hacer corto, lo vas a ver. Entonces, amigos, prepárense un buen café, disfruten la tarde, sobre todo si llueve y no tienen nada que hacer fuera de casa, pues quédense con nosotros, mándenos sus saludos y compartan nuestro programa. Siempre nos da muchísimo gusto que lo hagan y también recibir esos mensajes que alientan y que de verdad nos animan mucho a seguir haciendo este trabajo y compartiéndolo con ustedes. Pues bien, Juan Carlos, platícanos por favor acerca de cómo inicia este encuentro con el arte, con la pintura, con la obra plástica. Pues yo nací en Puebla en 1971, en pues una Puebla un tanto clásica, ¿no? Aquella Puebla, sí. Como muy provinciana todavía, y desde pequeño empecé a pintar, pero era en esta Puebla en la que como que el arte no existía todavía como tal, o sea, existía la tradición artística, como pues estas escuelas un poco clásicas, ¿no? De concepción del arte, el barrio del artista, no sé, se me ocurre ahora. Todo se centraba allí, ¿verdad? En sí, el barrio del artista. Inicialmente sí, estábamos como un poco, yo creo que contenidos por nuestras tradiciones, por, no sé, por una visión un poco a lo mejor provinciana, aunque hay provincias como mucho más activas artísticamente que Puebla, ¿no? Y Puebla ha crecido, pero tampoco ha crecido tanto eso, tampoco es una ciudad tan vanguardista en arte, pero bueno, en los 70s, en la Puebla que yo crecí, pues todo se centraba en eso, ¿no? En prácticas un poco más artesanales, más pues no sé, no sabría más cómo. Más caseras. Pues sí, un poco sí, el arte no se consideraba como un verdadero oficio, un trabajo, no era tan valorado, era como algo que hacías porque te gustaba hacer, una especie de hobby. Tipo bohemio. Pues sí, algo más bohemio. Más bohemio. Yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, que ahí es como mis principios, él tenía en su casa, vivía en una casa de La Paz, muy cerca de acá. Sí. Siempre en su casa tenía un cuarto, que ese cuarto era una habitación que era un estudio, o sea, él pintaba ahí, él pintaba muy clásico, pintaba manzanas, caballos, patios, pero siempre me encantaba verlo pintar, tenía sus cajas de pinturas, pero sí tenía un espacio destinado para sus pinturas, nunca exponía, expuso alguna vez en algunas oficinas de un periódico poblano o algo así, me acuerdo de pequeño haber ido, pero siempre me gustaba mucho verlo pintar, un pintor muy clásico. Muy típico como el barrio del artista poblano, como este arte basado mucho más también ha evolucionado mucho el barrio del artista, pero de esa época, ¿no? Basado en los patios poblanos, en las bugambilias, en las flores, en los enrejados. En los enrejados, en los todo azulejos. Ajá.
Y yo lo veía pintar, pero nunca me imaginé que el arte fuera en sí una manera de vivir, un proyecto de vida, algo así. Yo siempre pensaba, o sea, en la infancia y la juventud como temprana, siempre pensaba que era como algo, pues una especie de hobby, que no podías dedicar tu vida a un proyecto como el arte, ¿no? Puebla estaba muy alejada del mundo del arte como tal. Y tú eras muy pequeño para comprender sí. Todas esas cosas que pues ya llevan mucho más tiempo, programarlas en tu mente y un día vivir de ello, ¿no? Para ti era impensable, por supuesto, pero ya encontramos allí entonces la semilla, sí. Es esa imagen. Entonces. Bueno, yo creo que ya después mi visión del arte ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que en todos los seres humanos, Joseph Beuys, que es un gran artista, decía que todo ser humano es un artista en potencia, ¿no? Entonces, cuando entiendes el arte de una manera distinta, o sea, yo ahí hacía dibujos y hacía pintura y hacía un poco lo que mi abuelo hacía, lo que yo veía. Estoy hablando de un niño de 7 años, de 10 años. No tienes esa concepción como espiritual, energética, de trascendencia de la vida, ¿no? Cuando vas madurando y vas creciendo como en ideales, en ideas y en proyectos, pues ya lo ves diferente. Entonces ahí yo de repente empecé a descubrir que el arte pues era otra cosa, no nada más era la acción de pintar, ¿no? De reproducir algo que veías, o pues vas cambiando con los años, lo vas madurando. Yo al principio... ¿Pintabas con tu abuelo? Nunca pinté con mi abuelo. ¿Y él no te decía, quédate aquí, te ofrecía una hoja en blanco? No, era muy chistoso porque, o sea, en realidad es algo bien curioso porque él siempre pintó, yo nunca pinté con él y fui el único de la familia que se acabó dedicando a la pintura. Sí tengo algunos tíos, mi mamá de repente hacía algo de pintura y en porcelana, cosas así, también un tanto más clásicas, pero yo de repente me empecé a meter mucho en el mundo del arte, o sea, de una forma mucho más seria, cuando empecé a estudiar arquitectura. Sí, platícanos de eso, me parece increíble, pero además cómo te proponen apostar por esto y tú lo tomas. Cuéntanos, Frank. Bueno, yo cuando me meto a estudiar arquitectura era un poco bajo el planteamiento de, bueno, tu abuelo era pintor, tu tío pintaba, tu mamá pintaba, pues tú pintas, pero pues tienes que estudiar algo, ¿no? O sea, tienes que hacer algo con tu vida, no nada más. Pues eso lo puedes hacer toda la vida, pero tienes que hacer algo, ¿no? Y yo de cierta manera ya me expresaba un poco con mis pinturas y con mis dibujos desde mucho antes, ¿no? Pero lo veía así, a lo mejor un poco más expresivo, pero que ellos, que eran a lo mejor un poco más representativos, pero pues lo veía un poco así. Cuando entré a la Universidad de las Américas, ahí se me habló un panorama muy, muy distinto. Tuve la fortuna de conocer, fue un momento justo de ruptura en la universidad, como los 80s, y me tocó conocer como aristas muy distintas en el mundo del arte, artistas como muy conceptuales que para mí son extraordinarios como Carlos Arias, y artistas mucho más técnicos y un poco un alquimista, por ejemplo, del que aprendí muchísimo, que es José Lascarro, que es en realidad la persona que a mí me impulsa a dedicarme al arte, ¿no? Muy identificado conmigo por mis procesos plásticos más que conceptuales en ese momento y así. A mí me interesaba mucho la plástica, la pintura, porque era lo que yo sabía hacer instintivamente o intuitivamente desde niño, porque era lo que había visto, o sea, yo siempre había pintado. Entonces estaba yo estudiando arquitectura, acabando arquitectura, haciendo la tesis y... Sí. Mi proyecto final y siempre participando mucho, muy ligado a artes plásticas. O sea, me empecé a meter mucho todas estas materias optativas que puedes meter, las empecé a meter de artes plásticas y así. Y ahí me empecé a relacionar con los maestros de artes plásticas, ¿no? Y tuve la fortuna de tener grandes maestros, Joaquín Conde, Carlos Arias, Gillo, Pepe Lascarro, y aprender de todos en un momento muy vertiginoso, porque justo después de ese momento la universidad se volvió mucho más conceptual y justo antes de ese momento la universidad era un poco más orientada hacia la plástica. En ese momento, por situarlo, la Esmeralda no tenía, por ejemplo, que es la mayor escuela de artes, o una de las mayores escuelas de artes de México, no tenía una licenciatura en artes plásticas como tal, era una escuela de oficios y tú estudiabas una licenciatura en pintura o una licenciatura en grabado o en gráfica o una licenciatura en escultura. Entonces era un momento como de muchos cambios y a mí me sentó muy bien porque tuve la posibilidad de convivir como con dos facetas muy diferentes del arte. Entonces entender este arte de una manera mucho más conceptual y expresiva y también entender este arte mucho más plástico porque
También es cierto que después de eso a lo mejor se creía que la pintura iba a morir y que todo el arte tenía que ser conceptual, y resultó que pues, después de 20 y tantos años no pasó así, ¿no? Y que entonces ahora hay una revaloración de los pintores más técnicos o más clásicos, claro, con una importante dosis de concepto o de cultura, pero yo siento que a mí me tocó vivir un muy buen momento por eso, porque tuve como esta enseñanza práctica, tanto entre comillas artesanal, y también esta enseñanza mucho más conceptual, ¿no? Como que supe mezclarlo muy bien, y luego con la arquitectura, pues que me daba una visión del espacio diferente, pero pues terminé ya no haciendo arquitectura. No haces el trabajo de un arquitecto, pero sin embargo, como bien lo señalas, pues fue fundamental en tu formación, ¿no? Sí. Y una vez que decides por la pintura, o en qué momento, me habías platicado antes, ¿cómo es que te decides definitivamente por la pintura? Cuéntanos. Bueno, en ese momento el coordinador de la carrera de Artes Plásticas de la UDLA era José Lascarro, y había una exposición de estudiantes de la carrera de Artes Plásticas, y como yo me metía en materias paralelas, pues se me hizo muy fácil meter por ahí como de contrabando unos cuadros, y dije, pues bueno, no soy de Artes Plásticas, pero pues estudio esas materias, y pues también pues, los metí, ¿no? Sí. Entonces yo metí esos cuadros y se hizo la exposición. Me acuerdo que unos alumnos de artes que después los he ido viendo por la vida, me decían, no, es que tú no eres de Artes Plásticas, ¿no? Yo decía, pues sí, pero pues, también tomo la materia, ¿no? Claro. Y ya metí los cuadros, y sí, los seleccionaron para una exposición ahí pequeña de la universidad, y los vio el maestro Lascarro y le gustaron mucho, entonces le llamaron mucho la atención, y yo estaba trabajando en ese momento en un despacho de arquitectos que por primera vez hacía algo como más formal, entonces mis papás estaban bastante tranquilos con la idea de que por fin había sentado cabeza. Ajá. Sí. Estaba trabajando con un arquitecto que para mí es extraordinario, que se llama Elías Adam, y para mí es el mejor o de los mejores arquitectos de Puebla. En ese momento él era muy joven todavía, entonces tenía también mucha energía, todavía la tiene proyectos espectaculares. Se empezó a trabajar con él en el despacho, también en un momento coincidentemente de mucha ruptura del despacho. Él estaba de socio con Pepe Robredo en un despacho que se llamaba Taller de Arquitectura, y el despacho se divide en dos y cada uno lleva su parte. Yo sigo siendo muy amigo de los dos, muy cercano de Elías, y Elías coincidentemente había sido discípulo de Pepe Lascarro, porque también es muy artista, y empiezo a hablar con Pepe, y Pepe me dice, no, tú tienes que dedicarte a la pintura, no tienes que dejar la arquitectura, pero tienes que concentrar tu energía en una sola cosa. Entonces habla con Elías, renuncia y dedícate a pintar un tiempo, y pues pruébate ahí, porque pues, yo veo en ti algo, ¿no? Es como que yo sentía que es justo como un momento en la juventud en el que tienes esa necesidad de sentir que alguien te apoya, o no sé, ¿no? Es como muchos cambios siempre en la vida. Entonces me agarré de eso y dije, pues yo soy pintor, ¿no? Y pues sí, soy pintor. Y también tenía una visión muy distinta después de la UDLA, o sea, digamos, después de la universidad tenía una visión muy distinta de lo que era el arte, ¿no? Ya tenía una concepción del arte mucho más global, ya no lo veía como un oficio de sentarme a copiar un patio, o que no porque esté mal, o sea, no para nada, pero ya tenía una visión mucho más grande de lo que era el arte, ¿no? De lo que venía haciendo como joven, me refiero, no de una crítica de lo que los demás hacen. Que el arte es muchos caminos y cada quien es libre de seguir el camino que quiera, ¿no? No hay nada que criticar ahí. Claro, pero qué importante momento, ¿no? Y como maestro, pues también decirte justo lo que tú estabas esperando escuchar para confirmarte como eso, ¿no? Como un pintor. Y de verdad, pues es tan necesario que haya alguien, ¿no? Si no es tu padre que te dice adelante, pues un gran maestro, y en este caso lo hizo el maestro Lascarro. Sí, Lascarro. Y sí, o sea, siempre hay... O sea, yo creo que la vida así es, o sea, te va poniendo una especie de señales en el camino, y y tú puedes verlas o no verlas, o como hacerles caso o no. En ese caso yo le hice caso, y con esta energía de juventud como muy poderosa, pues se me ocurrió llegar al despacho y decirle a Elías que iba a renunciar, y era un súper trabajo. Hoy en día ese despacho es un súper despacho, o sea, si yo me hubiera quedado ahí, quién sabe. También serías un gran arquitecto. Sí, había tenido muchas posibilidades, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Y me salí, entró una amiga mía de la universidad a trabajar en mi lugar. Y yo me empecé a dedicar al arte, me fui a hacer un viaje como para encontrarme un poco. Siempre me encantan los procesos un poco
como de constructivos, como un poco destruirte para construirte de nuevo y así. Y entonces me fui a hacer un viaje por Sudamérica, un viaje bien radical solo, con una mochila y no sé, 3 mudas de ropa. Fui hasta Patagonia, estuve un tiempo viviendo en el Amazonas, otro tiempo en Atacama. ¿De qué vivías, Juan Carlos? Bueno, coincidentemente, lo que fue muy bueno de eso es que vivía del arte. Entonces fue la primera vez que cuando yo, después de la exposición de la universidad, bueno, yo de esa época, te estoy hablando de hace más de 25 años, pero en esa época yo ganaba en el despacho, era obviamente un joven que estaba como empezando a trabajar, ganaba, me acuerdo que 3,500 pesos mensuales. Y me acuerdo porque de los cuadros que puse en la exposición, los cuadros tenían precio, entonces yo vi los de alrededor y dije, pues todos cuestan como 3,500, pues los míos también. Entonces les puse 3,500 y una psicóloga de la universidad, que trabajaba en la universidad, que se llama Mónica Rivadeneira, que también es buena amiga mía todavía, casi siempre voy conservando las amistades y así. Ella me compró el cuadro, pero no me lo compró porque fuéramos amigos, nos hicimos amigos después, me lo compró porque le gustó. Sí. Y todavía lo tiene, se llamaba Los Amorosos. Y Ay, qué hermoso. O sea, Juan, con eso empezaste el viaje. O sea, de que con la venta de un cuadro cubrías lo de un mes. No, ojalá, lo que me pasó. En aquella época con lo que... con la que, o sea, yo vendía el cuadro en lo mismo que un mes de trabajo. Entonces, por eso, ahí dije, un mes de trabajo. Sí. Eso cubría un mes de trabajo. Motivó. Sí, como joven, entonces dije, pues esto no está tan mal. Y lo mejor es que después de eso me compró alguien más que no me acuerdo quién el otro cuadro, y alguien me pidió otro cuadro, y entonces empecé a ver que había una manera de ganar dinero, y no ganar dinero porque me interesa ganar dinero, porque el dinero es una de las pocas cosas que me ha interesado en la vida, pero de ser autosustentable y de poder pagar mis gastos y todo. Entonces, cuando renuncié al despacho me pidieron que me quedaba un tiempo para terminar los proyectos que estaba yo trabajando, 3 o 4 meses, entonces me puse a ahorrar ese dinero, más los cuadros que empecé a vender en ese momento. Me acuerdo, o sea, hablando en números, me acuerdo que junté 50,000 pesos. Wow. Y que hoy en día sigue siendo una pequeña fortuna para mí, pero en ese momento era una gran fortuna. Y entonces, con mis 20 y tantos años, pues, y un hambre de vida enorme, dije, no, hombre, soy dueño de una gran fortuna, ¿qué voy a hacer con esto? O sea que, Juan Carlos, actualmente en este país, digo, porque yo, por ejemplo, en Argentina es muy difícil vivir del arte, ya sea artista plástico, músico, salvo que seas muy renombrado, muy famoso, es difícil vivir del arte. Yo creo que en todo el mundo es difícil. Yo soy músico y bueno, yo más o menos la conozco, sí. ¿Viste? A mí, o sea, yo me dediqué siempre a la enseñanza de la música, pero lo que era conciertos y eso, ¿viste? Allá en Argentina estaba muerto. Allá, ¿viste? Si no venías de hacer una gira por todo el mundo, nadie te daba bolilla. Sí. Acá en este país es lo mismo. No, o sea, yo creo, yo también me he dedicado a la enseñanza. Eso lo hice paralelo desde que empecé a ser artista. Eso ha sido como para mí una muy buena oportunidad de tener un soporte, porque digamos que yo, por ejemplo, siempre digo que tienes que poner una especie de sueldo base, que es lo que te va a cubrir los gastos básicos, claro, que es la luz, el agua, el gas, la renta, lo que sea, tu comida, lo básico, lo muy básico, o sea, sin ningún tipo de lujo ni nada. Eso tienes que ganarlo de alguna manera que no sea comprometiendo tu arte, porque si no te vas a dedicar a hacer un arte que nunca vas a querer. Muy comercial. Sí, vas a empezar a prostituir un poco tu trabajo por ganar dinero para poder cubrir esos gastos básicos, ¿no? Entonces, yo he dado clases toda mi vida, desde muy joven, desde los 20 y tantos. Ahí en ese momento yo decidí irme de viaje. Fue como un momento, estaba yo, la verdad, a la sombra de un gran árbol, porque Lascarro me acogió y a todo el mundo le contaba esta historia del joven talentoso, entonces la gente me buscaba y vendía un poco. Y sí fue un momento particular. Mis compañeros de la universidad en arquitectura desde el principio me pedían, por ejemplo, que les hiciera las perspectivas. Entonces yo siempre he sido un poco vagabundo, entonces coincidentemente eran antes de verano las entregas finales y yo me aventaba, no sé, una semana haciendo perspectivas de todo el mundo. Pues sí, de los que no entraban a clase, de los que no les importaba el trabajo, pues sí, sino sacar un título para presentarlo a la familia, ¿no? Pues sí, o de gente que no tenía a lo mejor en ese momento, estamos hablando de
un poquito antes de la computadora, o sea, tampoco existían las herramientas de ahora, entonces una perspectiva la hacías a mano, no todo el mundo tenía la habilidad, entonces sí existía la posibilidad en la universidad de que tú mandaras a hacer tus perspectivas y hasta tus maquetas. Para las presencias, pues yo me ponía a hacer perspectivas y siempre tenía dinero para poder viajar en pues el verano. Sí, claro, ¿no? De ahí también una muy buena lana. Pues sí, no muy buena, pero o sea, siempre me acostumbré a generar esta especie de recursos para lo necesario sin la ambición del dinero. El mundo del arte es súper ambiguo, porque hoy en día estamos en un momento en el que es como bien raro, pero por ejemplo hay artistas vivos que venden más caro que cualquier artista muerto. O sea, una pieza, por ejemplo, Jeff Koons, que ahorita está exponiendo en el DF, en Jumex y con Duchamp, pues Jeff Koons una pieza la vende en, no sé, 10 millones de dólares. ¿Y cuál es el motor como para definir esto que acabaste de decir? El valor de una obra de arte. Porque, o sea, que de pronto una obra de arte de un artista vivo cueste más que un Picasso, o llegue a costar. Sí, hay muchos que cuestan más que un Picasso. O sea, ¿qué es lo que mueve? Ley de la oferta y la demanda. Vivimos en un mundo absolutamente capitalista. Entonces, también en el arte, en la pintura. Todo, oferta, demanda. Todo. Lo que pasa en el arte no es tan distinto de lo que pasa en cualquier otro lugar. O sea, para mí, por ejemplo, lo verdaderamente importante del arte es lo que pasa en el artista cuando trabaja. O sea, tú eres músico, no sé, por ejemplo, qué instrumento tocas. Guitarra. Pero si tú eres guitarrista, lo verdaderamente importante es lo que pasa en ti cuando estás tocando la guitarra. Lo demás son consecuencias. Si hay alguien escuchando, si no hay alguien escuchando, si a alguien le gusta, si no le gusta, si lo que sea. O sea, la energía que tú tienes ahí contigo y transmites, eso es lo importante. Después alguien puede grabar esa pieza, es lo mismo que una pintura, alguien puede agarrar esa pintura y eso ya pertenece a un mercado. Entonces alguien podría grabarte 12 canciones o una pieza en guitarra y alguien podría llegar a mi estudio y tomar un cuadro. En el momento que el cuadro sale, el cuadro es la consecuencia o la pieza musical es la consecuencia de que tú hayas tocado. Lo importante es lo que pasa en ti cuando estás pintando. Eso es lo más honesto. Después sale la pieza, ¿no? Que sería, vamos a hablar de arte, sería el cuadro. Entonces, el cuadro es la consecuencia de mi energía puesta en eso, ¿no? Y una vez que el cuadro sale del artista, ya es un producto de mercado. Ya no tiene nada que ver con nada. O sea, corresponde a leyes de oferta y la demanda, corresponde a... O sea, por cada Picasso que conocemos, o sea, por cada artista de ese nivel, hubo miles que no tuvieron ese ganchito de que en el mercado algo pasara para que ellos salieran a la luz o llegaran a ser extraordinarios artistas como él, porque eran extraordinarios artistas como él. O sea, por poner un ejemplo, Braque, ¿no? Que Braque es el verdadero inventor del cubismo. Todo el mérito del cubismo y como muchos nuevos caminos en la pintura los tiene Picasso, pero Picasso los robó un montón. O sea, Picasso era una especie de ladrón. Picasso, para mí, no estoy hablando despectivamente, para mí Picasso genera una línea de tiempo, es uno de los mejores pintores que ha existido en la humanidad. O sea, yo creo que en el mundo de la pintura hay un antes y un después de Picasso. O sea, no lo digo despectivamente, pero Picasso así era. O sea, Picasso llegaba al estudio de Matisse, o sea, todo el mundo se escondía de Picasso, porque llegaba y tomaba las ideas y las llevaba a su estudio y las hacía 100 veces mejores, ¿no? Y eso pasa mucho en el arte, ¿no? Que todo corresponde a leyes de oferta y la demanda. Por ejemplo, Yayoi Kusama, que es una artista japonesa, pues que tiene un poco algunos trastornos mentales, vive junto a un manicomio, y ella vivió en Nueva York mucho tiempo, y todo lo que ella hacía en la época que ella lo hacía, que era como los 60, 70, catártico, pero la gente no lo aceptaba porque pues, era una mujer pequeñita japonesa, pero llegaba Andy Warhol, tomaba una idea, la llevaba a su estudio y la hacía, y entonces era el dios Andy Warhol. Dicen que la mayoría de los artistas tienen una cuota de locura. Sí, yo creo que tienes que ser un poco loco para no dedicarte a hacer lo que... Pero tenemos una cuota de locura. Ahora, yo creo que locos los que no hacen lo que tienen que... O sea, nada es más fabuloso... que hacer lo que a uno le gusta. Claro. Entonces, pues hay maneras... Yo podría tener más dinero si me hubiera dedicado a la arquitectura que a la pintura, seguramente sí. Pero como para qué lo querría, ¿ok? Para poder algún día jubilarme y dedicarme a pintar. Pues sí, ya lo puedo hacer desde ahora, como para qué, ¿no? Entonces, para mí esas son como paradojas un poco absurdas. A mí el dinero me interesa como... medio de vida. Pues sí, como algún medio para subsistir, pero nunca he tenido un exceso de ambición o nunca me ha interesado... Pero Juan Carlos, siempre has tenido un exceso de talento y eso vale. Y bueno,
Síganos platicando. Ya en la universidad y en tu última etapa de estudiante generabas ingresos con estas perspectivas que hacías para algunos compañeros. Empezaste a vender tus cuadros y entonces con esa pequeña fortuna de 50,000 pesos decides recorrer América del Sur. Pues sí, tenía que ir a algún lugar, no tenía visa, siempre he odiado un poco Estados Unidos. Y no querías irte para Estados Unidos. No quería ir para arriba. Eso lo he escuchado antes. Sí, quería ir para abajo. Sí. Y entonces, pues llegué así hasta la punta, hasta... Patagonia. Sí, hasta Patagonia, hasta Tierra de Fuego. Ushuaia, toqué Ushuaia. ¿Ibas haciendo bocetos, trabajos y los ibas vendiendo también en el camino iba haciendo, o solo te llenaste? No, me iba llenando y iba haciendo, pero estaba en una etapa sumamente transitoria, entonces tampoco tenía tan claro a qué iba yo a volver. Tenía un maestro que me había dicho que yo era artista y que tenía que seguir mi vocación de artista, pero en realidad eso es lo único que tenía. Y un cierto talento para el dibujo y la pintura, y entonces pues, yo lo hacía porque era innato en mí hacerlo, ¿no? Entonces todo el tiempo me la pasaba pintando y regalaba mis cuadros por ahí. En Chile dejé algunos, luego los cambiaba, alguien me invitaba a comer y como que le regalaba un dibujo. Tengo anécdotas muy buenas también, por ejemplo en Amazonas, entré por Perú y en un pueblito muy pequeño me quedé viviendo 15 días, una súper pequeña aldea y no sé, a lo mejor 6 chozas y algo así, una explanada al centro plana. Yo me dedicaba a dibujar y el chamán de la aldea, que era como el líder de la aldea, cuando me iba yo me quitó mis dibujos y me los pidió y me dio a cambio su cetro, que es como un palo de madera que todavía conservo 25 años después. Por supuesto. Lo tengo, es lo único que me traje de Sudamérica y lo único que me queda, y una chamarra de alpaca de llama de alpaca que compré en el Cusco. Y entonces se lo cambié y él me decía que para él era sumamente importante mis dibujos porque todavía no existía la fotografía digital, existía la fotografía análoga. Entonces todos los que llegaban a llegar a estos pequeños pueblos metidos en el Amazonas, pues a lo mejor les tomaban una foto, pero de ahí a que la foto les llegara algún día, pues no les llegaba nunca. Entonces es porque no había manera de tomar una foto ahí, revelarla y dárselas, ¿no? Claro. O que ni siquiera la vieran, o sea, no podían ellos verse en una cámara, no tenías una pantalla donde veías la imagen. Entonces para ellos era la historia de su pueblo y el chamán estaba súper agradecido conmigo por eso y se quedó con mis dibujos y me dio su cetro como un intercambio. Yo estaba fascinado con el cetro. Lo anduve cargando por todo lo que me quedaba del viaje y regresé a México con mi cetro feliz, con un montón de ideas, como con un montón de dudas que sigo teniendo hoy en día. Creo que siempre hay dudas. Pero encontraste un poco el camino. Sí, cuando yo me fui a Sudamérica, fui a eso, a buscar un camino. O sea, esos viajes no son viajes turísticos, son viajes como para conocerte a ti, para encontrarte a ti. Te enfrentas muy fuerte. Claro. Estuve en Torres del Paine, que es una montaña en el sur de Chile, que me eché como 10 días o 12 días solo haciendo una ruta de montaña, solo, y entonces te sientes solo, completamente solo en el mundo. Patagonia estás solo, no hay casi nada de gente. En los pequeños pueblos sí, pero cuando andas los caminos y eso, estás muy solo. Entonces un camino es para encontrarte. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía mis 50,000 pesos, siempre tenía estaba un poco raro ahí en ese sentido, porque cuando yo viajaba casi siempre los veranos y cuando me iba regalaba todo lo que tenía y solo me llevaba lo que podía caber en mi mochila. Entonces como que tenía esta idea de soy todo lo que llevo conmigo, soy todas mis ideas, soy todo lo que tengo, todo lo que tengo viene conmigo, no hay nada, no dejo nada atrás. Entonces siempre le regalaba al vecino, al jardinero, al amigo, todo lo que tenía y dejaba la casa vacía. Eso asustaba bastante a mi mamá, porque como que sentía que estaba un poco huyendo. No sabía si volverías, claro. Sí, y me iba así de viaje y dejaba como la casa vacía, y me acuerdo que para ese viaje agarré y hice exactamente lo mismo, pero dejé en un cajón 10,000 pesos, como que previendo un poco que iba yo a regresar desempleado y decir, bueno, pues ahí hay 10,000 pesos porque algo tendré que comprar, ¿no? Regresé con sea, dejaste un ancla. Dejé un ancla. Muy conscientemente. Un ancla que alguien podía abrir y decir, bueno, si no vuelvo nunca, regálenselo a quien sea y ya, ¿no? Pero dejé eso. Sí. Entonces, cuando vuelvo del viaje, como con una energía fuerte, pues no me quedaba nada, no tenía nada como concreto. Pues un viaje, un montón de experiencias, algunos dibujos, cosas así. Pero tenía como la firme intención y con un poco la certeza de jugármela un poco en el arte, sin saber que podía o no ser artista, o sea, sabiendo que toda la vida iba yo a dibujar o a pintar, pero no tenía la certeza nunca de que me fuera a ir bien en el arte o algo. Entonces, como esa especie de ancla era una especie de salvavidas, de decir, bueno,
mientras no se acaben estos 10,000 pesos, claro. O sea, cuando yo llegué lo único que tenía claro era eso. Mientras no se acaben estos 10,000 pesos, yo voy a seguir siendo artista. El día que se acaben, pues tendré que buscar un trabajo porque tengo que comer, ¿no? Y entonces, regresé, renté un estudio en el centro de Cholula, en una azotea que me costaba 300 pesos. Saqué mis cuentas, dije, me alcanza para pagar la renta de un año y un poco de dinero para cualquier cosa y pues puedo jugarme la vida a eso, a tratar de ser artista con 10,000 pesos. Claro. Y yo creo que la realidad es que hoy en día sigo siendo artista porque no se me han acabado los 10,000 pesos. Si se me han acabado, pues ya seguramente hubiera tenido que buscar otro trabajo. Y es un poco lo que decías tú, el dinero, ¿no? O sea, obviamente se me han acabado muchas veces, pero siempre queda un poquito y vuelvo a generarlo. Pero es un poco lo que dices, o sea, es muy difícil vivir del arte, pero yo creo que debe de ser mucho más difícil vivir de algo que no te gusta. Ah, sí. Y es muy difícil también si no eres un artista. Y no estás convencido difícil, de lo tuyo. No, yo no diría difícil, o sea, es triste. Sí, dedicar tu vida a algo que no quieres algo dedicarla. Algo no te guste, o sea, te cuesta levantarte en la mañana para ir a trabajar. Sí, es terrible. Es terrible, sí, es terrible. Vos estás casado. Sí. ¿Tu esposa qué opina de tu pintura? Bueno, coincidentemente ella es cantante. Obra. Entonces pues también, sí, perfecto. Es cantante, Dani, pues son dos artistas. Ella es cantante, acabamos de tener una bebé que se llama Paloma, tiene 2 meses. Sí, el nombre es hermoso, Paloma. Paloma. Pues muchos saludos a ellas, a Paloma, a tu esposa, que seguramente te están viendo esta tarde y están disfrutando la charla. Yo quiero recordar a nuestro auditorio que estamos hablando con Juan Carlos Castillo, artista plástico, poblano, orgullosamente poblano, y que además estamos siendo escuchas y conociéndolo, por supuesto, de cómo nació el artista, de cómo se fue dando su proceso de cambio, de convicción hacia el arte. Y bueno, pues me parece que de verdad es como abrir un poco tu corazón, Juan Carlos, y muchísimas gracias porque a todos los jóvenes que están en esta... Además hay que ser con valiente. Este espíritu de para arte. tomar las decisiones que tomó él. Claro, no cualquiera. En la vida, viste, hay que ser valiente. Pero, ¿sabes? Te digo una cosa. A él definitivamente sabía lo que quería, pero no estaba convencido, todavía tenía sus dudas, como bien dice. Entonces todo esto sirvió para confirmar su vida, lo que él quería hacer en adelante. Y si no hubiera encontrado eso, quizás hubiera encontrado otra cosa, pero también dentro del arte. Y eso es lo que vale, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo ahora te digo que siempre he dado clases y ahora doy clases en la universidad a jóvenes y yo, o sea, creo que, o sea, en realidad nunca sabemos con claridad ni siquiera qué somos, ni a dónde vamos, es como es una lucha constante, o sea, no una decisión en un momento de tu vida puede marcar un poco tu vida. Hay pequeños pasos que generan grandes cambios en tu vida. A lo mejor para mí el pequeño paso fue decir, creo en mi maestro y renuncio a mi trabajo, que es un trabajo sólido y súper bueno, para jugarme la vida en algo que yo creo que puede ser para mí, como a nivel personal, más enriquecedor, ¿no? Claro. Te puede salir bien, te puede salir mal. Tenemos derecho a equivocarnos un millón de veces. El chiste es hacerlo. No, pero lo hiciste y confirmaste confirmaste un trabajo. Lo que pasa es que él buscaba enriquecer su alma, su mente, su espíritu, y no su bolsillo, no el bolsillo. Claro, tenía 23 años. Claro. No, absolutamente auténtico. Realmente la pegó. O sea, era ese el camino. Y el camino nunca es fácil, pero a ver, yo también, o sea, haciendo una especie de paralelismo de lo que pasaba en mi vida con mis amigos en esa época. Bueno, yo tenía amigos en esa época, estamos hablando de los 20 y tantos años, 25, 26 años, no sé, que de repente terminaban una carrera más común y no se dedicaban a eso, porque solamente dieron gusto a los padres. Pero había los que sí, se dedicaban, les iba muy bien y de repente los encontraba yo al otro año y ya tenían su coche propio, su muy buen auto, lo que sea, ¿no? Y años después la vida te juega muchas trastadas. Muchas de estas personas que tenían trabajos muy sólidos los perdieron, se quedaron sin nada, sin liquidaciones, han perdido sus casas, otros les ha ido muy bien, otros han tenido que trabajar haciendo cosas que nunca se hubieran imaginado hacer, ¿no? Por sobrevivir. En mi vida ha habido una constante en ese sentido, o sea, con todas mis incertidumbres y todo, siempre ha habido una constante. Toda mi vida desde ese momento está ligada al arte. ¿Por qué? Porque es una decisión
va más allá de un trabajo por generar un recurso. Cuando tú estás en un trabajo por generar un recurso, es más, yo vendo teléfonos celulares, yo vendo libretas, o sea, si esto deja de ser rentable, pues ahora vendo plumas, y si no, me dedico a hacer otra cosa. El arte no, o sea, yo tenía muy claro que lo que tenía que hacer era seguir el camino del arte. He encontrado diferentes maneras de apoyar ese camino del arte económicamente, pero todas ligadas al arte. O sea, ya no me dedico, ya no pongo mi energía en otra cosa. Entonces lo que hago es que doy talleres en mi estudio, de repente doy talleres de arte, de repente trabajo en la universidad. Hay veces que, ahora por ejemplo, estoy en un momento como complejo porque estoy dando más clases que nunca porque nació mi bebé y entonces necesitaba yo un recurso más estable y entonces abrí un poco más de grupos. Tengo que encontrar, ya me di cuenta que no está tan difícil, entonces tengo que encontrar un punto de equilibrio en el que pueda yo retomar, o sea, tener siempre este balance entre lo que te digo, del dinero necesario para vivir y no prostituir tu trabajo. Claro. Y tampoco prostituir tu tiempo porque necesitas este tiempo para producir cosas que son mucho más, o sea que esto es el sentido de mi arte. Me fascina enseñar, me fascina, pero el sentido de mi arte no es solo enseñarlo, es producirlo, ¿no? Entonces también tengo que encontrar este equilibrio entre que ninguna de las dos cosas pese de más, pero a fin de cuentas estoy haciendo lo que más me gusta hacer en la vida. Por supuesto, y además disfrutando un momento único y maravilloso que también alienta mucho tu creación, tu proceso creativo, que es el nacimiento de tu hija. Sí, claro, es algo que me cambió la vida. Sí, y es para bien, seguro que para bien, porque vas a tener más a flor de piel toda esa sensibilidad que alimenta tus trabajos. Pues nuevamente felicidades por Paloma. Gracias. Y bueno, Juan Carlos, ahora cuéntanos si existe una escuela en Puebla a la que tú te sumes y reconozcas, que veas que va a trascender o qué está pasando con el arte plástico en Puebla. Y también, antes de que se me olvide la pregunta, ¿cómo se compran tus obras? ¿A través de qué medios o qué mercado? Bueno, ¿o tienes un representante? Porque hay algunos que tienen representantes, ojalá, ¿verdad? Ojalá tuviera. Sí. Y sí, ojalá y tuviera, lo digo de verdad. Sí. Pero son dos cosas como diferentes, pero están un poco ligadas. Lo que pasa en Puebla con el arte, en Puebla había una escuela de arte abstracto que estaba un poco a lo mejor relacionada al maestro Lascarro y a Gerardo Ramos Brito, algunos pintores que pasaron por acá, José Villalobos, que muchos de ellos siguen siendo productivos y siguen siendo grandes artistas. No digo que ya no, pero esta primera escuela, digamos, de arte, como de los 80s, estaba muy influenciada por ellos, Omar Escobar. De repente el arte como que cambió en los 90, se volvió muy conceptual, como que se acabaron las escuelas de arte como tal, este concepto como de tendencias, ¿no? De lo que estaba pasando en el mundo, como de corrientes, como que desapareció un poco y todo se fue hacia el concepto. Entonces, Puebla es una ciudad que no deja de ser provincia, entonces era muy difícil como aceptar que un migitorio de Duchamp fuera arte, o que una caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco fuera arte, o un objeto recogido en una playa sin ninguna manipulación fuera arte, ¿no? Como que nos costaba mucho trabajo entenderlo a los poblanos. Ha sido un proceso, yo creo que complicado, no solo a los poblanos. La realidad es que a nivel nacional y a nivel internacional es un momento de cambio muy fuerte en el arte. El arte empezó a valer mucho más por el concepto que por la técnica. Entonces, no sé, a lo mejor una caja de zapatos vacía podía costar lo mismo o más que un cuadro de Goya o de Monet, o no sé, ¿no? Bueno, Goya debe ser ya muy invaluable. Pero existía una valoración distinta, el concepto era lo importante. ¿Qué me quieres decir? ¿No? Ahora está regresando el arte en una tendencia de valoración hacia lo plástico otra vez, pero ya no vacío. O sea, ya no se vale pintar una manzana por pintar una manzana. Si vas a pintar una manzana, tienes que súper contextualizar la manzana y súper conceptualizar la manzana. ¿Por qué está ahí la manzana y para qué está ahí la manzana? Eso es lo importante. ¿Qué me quieres decir con una manzana? Ya no se vale, es solo una manzana bonita. Por poner un ejemplo de la manzana, por irme a lo más radical de la representación artística, ¿no? Lo mismo puede ser una caja de zapatos o una lata de cerveza. ¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Hay una pintora de manzanas, ¿no? Que solo pinta Marta manzanas. Sí, Marta Chapa también como ochentera y así, ¿no? Sí. Que también pues, está cada quien en su derecho de pintar o de hacer lo que cada quien quiera hacer, ¿no? Algo que te reconozco y me encanta, Dani, disculpa, es que estás en Puebla y te has quedado en Puebla y eres poblano. Bien poblano, y eso está padre.
Sí, mis hermanos dicen que no corto mi cordón umbilical. Bueno, son las raíces. No, te quería preguntar, ¿has pintado algo de desnudos alguna vez? No, he hecho muy poco desnudo, prácticamente nada. A lo mejor di la materia de figura humana en la universidad un tiempo, unos años, y ahí practicaba mucho dibujo de figura humana. No me interesa tanto el cuerpo, me interesa mucho más la... He visto rostros. Ajá, ¿no? como el aquí estoy, ¿no? Y la desnudez podría también serla, a lo mejor de una manera más confrontada, más frontal, más fría. Pero me interesa mucho más la mirada, como el confrontarte con la mirada, que el cuadro te mire y tú lo mires, como estas relaciones. Que el desnudo no, prácticamente no lo he hecho. Te digo, fui profesor algunos años de dibujo de figura humana, de manera muy libre. Bueno, Juan Carlos, para tomar clases contigo estamos pasando en pantalla tu página, a través de ella se pueden comunicar. Para comprar un cuadro también a través de página o tu Facebook, porque también hemos hecho la promoción publicitaria del programa y estás en Facebook, puede establecerte el contacto y como se dice comúnmente, quien busca encuentra. Sí. Entonces, ahí en mi página están todos mis datos. Ahora, lo importante del arte no es tanto comprarlo. O sea, yo cuando digo, por ejemplo, que tenemos que consumir arte, no es consumirlo económicamente, sino es consumirlo vivencialmente. Pero eso es muy complejo, Juan Carlos. Y yo creo que de repente alguien ve tu obra y le provoca algo, en este momento están viendo una parte de ella y tiene los medios y de repente dice, yo quiero ese trabajo, lo voy a buscar, lo voy a contactar o quiero tomar clases y quiero que a ver me si lo tiene disponible o ya lo vendió. Pero saberlo, ¿no? Claro. Partícipe de ese cambio que se genera en una persona cuando elige, ¿no? Por ejemplo, tomar clases y aprender pintura y aprender del arte, porque todo eso tú lo contagias a través de las clases, de los pinceles, de el estar con tus alumnos, ¿no? Y bueno, eso va además, es parte del regalo, del paquete, ¿no? De darse la oportunidad, por ejemplo, de ser alumno tuyo. Sí, o sea, yo siempre agradezco cuando alguien te compra algo porque es que les gustó tanto, están dispuestos a desprenderse de su dinero por tenerlo, ¿no? Algo les tiene que comunicar, decir, algo lo tienen que vivir, lo tienen que vibrar. El arte no es un artículo de decoración, o sea, el arte ya cambió, ya trascendió eso hace muchísimo tiempo, aunque pueda terminar siendo decorativo o no, o sea, eso es una consecuencia del arte, pero el arte es el arte de entrada debería de ser un producto de primera necesidad, o sea, ni siquiera debería de ser. En las escuelas, yo creo que la mitad de las materias deberían estar enfocadas al arte, como a la expresión, a la música, por lo menos en la edad temprana, o sea, los niños deberían de aprender mucho más música que matemáticas, unas matemáticas básicas o que química o que física, o sea, física básica, química básica, pero los niños deberían de aprender música, deberían de aprender a expresarse por medio del dibujo, de la pintura, y tenemos modelos de países. Sí, lo corporal, la danza, todo lo físico, ¿no? No nada más, o sea, hacer educación física no es hacer fútbol, es aprender a mover tu cuerpo, es fortalecer tu cuerpo. Entonces, pues tendríamos que fortalecer todo eso porque eso nos llevaría a una sociedad mucho más sensible. Pues, y hay países que lo hacen, es fundamental el arte y desde muy pequeñitos los alientan y los van aprovechando y los van conduciendo y todo ese talento florece y son países muy vanguardistas, muy fuertes en esos aspectos. Pero en México, Juan Carlos, ¿qué recomendarías a un papá que ve talento en su hijo? No, pues yo que los superapoyen, o sea, cuando son en muy temprana edad, prácticamente que no haya ningún tipo de intervención. O sea, esas pequeñas intervenciones como no te salgas de la línea, una cara no es verde. O la manzana tiene que ser roja, redondita y bien bonita. No, eso es destructivo de la creatividad. O sea, el niño tiene que ser creativo, lo que tienes que fomentar es su creatividad. No hay mejor niño que el que pinta personas verdes, que las verdes, está siendo creativo, no está siendo representativo. O sea, el arte en todos los niveles es mucho más una reflexión que una conclusión. Entonces, el proceso reflexivo empieza de la creatividad, en qué es lo que quiero que la gente, por qué pinto una persona verde, o por qué, porque lo puedes hacer como niño o como adulto, ¿eh? Sí. O sea, ¿por qué y para qué? Eso es básico, ¿no? Entonces, nunca coartar la libertad de un niño de expresarse porque es algo que traen súper como innato. Cuando tú empiezas a acotar todo eso, pues empiezas a meterlo en límites, exacto, y empiezas a limitar su creatividad. Entonces ya no puedo pintar, no puedo pintar un Cristo verde porque me van a regañar. ¿Por qué? Pues si tú lo ves verde, pues qué bueno que lo veas verde, y si lo ves que vuela, pues que vuele. Y por poner un ejemplo. Que siga volando, porque pues ahí va y no hay ninguna falta. Pongo el ejemplo del Cristo porque mucha gente lo puede decir como, es que puede ser una falta de respeto. Claro que no, o sea, no existe ninguna falta de respeto. No hay limitaciones en el es arte, un niño. O sea,
Además es un niño al que hay que alimentar y hay que apoyar y hay que hacer que, si tú descubres un talento en cierne, pues sí, dentro del arte. Es un crimen, arte, ¿no? Limitarlo, y muchas veces se hace sí, porque como padre pues no tienes tampoco la posibilidad o la sensibilidad para descubrirlo tú mismo, ¿no? Entonces es una pena porque cuántos talentos se quedan coartados, sí, limitados y frustrados. Claro. Oye, Juan Carlos, platícame algo también. Tú hablas de la universidad, de aquellos años 80, donde no existían la computadora como hoy, ni tantos recursos. Y sin embargo, ¿cómo has podido sumar todo esto, incorporado la fotografía como elementos también de tu trabajo creativo? Bueno, yo me he adaptado, a mí me tocó como una generación, como te digo, muy intermedia, como muy en medio de dos mundos muy distintos. Yo me he fortalecido mucho de los medios digitales. Yo creo que el arte no tendría por qué estar exento de eso. O sea, mucha gente cree que el arte tendría que estar completamente exento de la tecnología, y yo creo que no, que es todo lo contrario. O sea, no sé, en la música, por ejemplo, es muy diferente un violín que un violín acústico, que un violín eléctrico, una guitarra, lo que sea. Sí. Entonces, lo mismo, no existe hoy en día, o a lo mejor existe, pero no, en términos generales no hay ningún despacho de arquitectos que trabaje en una bodega con 50 dibujantes haciendo planos. Tienes una computadora y 1 o 2 dibujantes donde hacen los planos, y si hay que corregir le das copy-paste y se acabó. Es imposible prescindir de la tecnología. No, es imposible. En ningún ámbito. Yo creía que la fotografía iba a ser análoga siempre, y que la fotografía análoga iba a ser, que siempre ibas a comprar tu rollo, y que nunca iba a vencer la digital a la análoga. Hoy en día me doy cuenta que no, o sea, la fotografía digital ha avanzado a pasos impresionantes. Ahora, esto posiciona en el mundo, por ejemplo, el acercamiento que existe hacia la tecnología genera mucho más un acercamiento hacia el arte de todas las personas, porque hoy en día todo el mundo es un fotógrafo profesional, o por lo menos todo el mundo cree que es un fotógrafo profesional. Y si seguimos el concepto de Joseph Beuys de que todo el mundo es un artista en potencia, pues todo el mundo es un artista con un teléfono en la mano, porque pues tienes filtros, ya no tienes que ir a un centro, a un cuarto oscuro, a revelar tus fotos y a ponerle y velarle y todo para hacer algo. Te lo haces en 3 minutos en un teléfono. Sí. Sería absurdo no usar la tecnología. Pero sabes, Juan Carlos, mira, yo acabo de realizar un viaje y tomé cientos de fotografías. Mis ojos no cabían, en mis ojos no cabía tanta belleza. Entonces yo estaba diciéndole a Dani, hoy justo por la mañana, Dani, yo quiero que lleven mi nombre, porque mira, de verdad yo publiqué muy poquito comparado con los cientos de fotografías que tengo, y voy a hacer mi álbum, y son mías, ¿no? Y eso ya es de mi corazón, de mis ojos y de esa experiencia. Normalmente siempre lo hago cuando viajamos. Entonces yo estaba pensando, no soy un artista, pero mi padre fue un fotógrafo toda la vida, mi hijo se dedica a eso, yo amo la fotografía, alguna vez usé las cámaras de rollo que llevabas a revelarlos y todo esto, pero cuando tomo una fotografía es una emoción muy grande, y yo siempre espero que sea que sea hermosa como yo lo estoy mirando. Sé que ahí no hay un gran proceso, como estás bien diciendo, de creación, porque mi teléfono me ayuda mucho, pero también veo otras fotos que son muy feas, entonces yo siempre estoy esperando la mejor foto, y creo que, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Pues sí, no, porque lo que pasa en ti es que, o sea, lo importante, es un poco lo que te comentaba hace un momento, lo importante en todo lo que hagas es la vivencia. Entonces, tu vivencia es 100% artística, es honesta. Estás ahí, quieres tomar la foto y quieres que salga bonita, y la estás sintiendo y te estás llenando, no sé, la fotografía es luz. Lo que tú estás sintiendo y lo que el artista siente en ese momento. Yo no soy un artista, pero tú estabas hablando tú lo sientes. De lo que estás sintiendo cuando tú pintas. La gran diferencia es que la gran diferencia es el contexto en el que yo lo pongo, o en el contexto en el que un fotógrafo, entre comillas, profesional, o un artista que hace fotografía lo hace. Es la intención, pero la vivencia, la emoción que tú sientes al hacerlo es honesta. O sea, te voy a poner un ejemplo. El mundo del arte no es tan distinto a todos los mundos, es igualito a todos los mundos. Entonces, mi papá ha jugado tenis toda su vida, ¿no? Él siente la misma emoción que sentía John McEnroe cuando jugaba tenis, o André Agassi, o el que fue el Nadal, ¿no? La gran diferencia es que uno lo hacía de manera profesional y el otro lo hacía de manera amateur. Los dos jugaban tenis diario, los dos se divertían, los dos sentían lo mismo cuando ganaban, cuando perdían, cuando querían mejorar, cuando todo. Todo se vale, o sea, la vivencia es la misma, solo uno lo está llevando a un plano profesional y el otro es feliz en su plano amateur. Mi papá jamás quiso ir a jugar a Wimbledon, o sea, ni siquiera estaba en sus pretensiones, pero se vale que lo hagas. Lo mismo pasa con el arte. No toda la gente que pinta, no toda la gente que toma fotos, o no toda la gente que hace arte tiene que llegar a ser un gran artista. Para hacer eso necesitas hacer
profesionalizarlo, dedicarle muchas más horas, tener un cierto talento, también eso es cierto, o sea, tienes Sí. que desarrollar habilidades en cursos, o sea, tienes que dedicar poner toda tu energía en ese proceso vivencial, Sí. ¿no? Cuando tú lo haces a manera amateur, lo puedes vivir igual y sentir igual. No quiere decir que sea más deshonesto o menos deshonesto. Sí, por ahí Solo el es tu resultado intención no va a ser el distinta. mismo, Claro que pero, no. Sí, por conocimiento. Claro. Pues estamos todos convidados a vivir la experiencia de crear, la experiencia de emocionarse con algún aspecto del arte, de la música, la pintura, la escultura, pero sobre todo, genuinamente, sobre todo que te provoque algo. O sea, atreverte a hacer lo que tienes que hacer. Del artista. Sí, Sí. O sea, tienes que atreverte a hacerlo, eso es lo importante. Lo que sea que quieras hacer, tienes que atreverte a hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, si no te atreves a tomar esas fotografías, si no te atreves a coger tu guitarra y tocar, si no te atreves a tomar tus lápices y dibujar, pues nunca lo vas a hacer, nunca vas a saber si hay un talento en ti, si no, hasta dónde lo puedes profesionalizar o no. Pues tú estás dentro de ese universo de personas que viven felices haciendo lo que aman. Sí, eso sí. Yo también soy feliz y sacando fotos. Sí, viajando. No, pero en realidad de verdad que somos personas felices, que compartimos la gran oportunidad de estos micrófonos con las personas que nos escuchan, con los amigos. Recuerdo muy bien la forma en que nos conocimos y fue una emoción y ahora estás aquí. Y hay que apoyar, hay que promover, hay que aprender, hay que crecer y hay que nutrir el espíritu, queridos amigos, porque el arte está allí. Nada más es cuestión de que encaminemos los pasos adecuadamente. Y ese mismo día que nos conocimos fuimos a visitar el museo. El museo galería, ¿no? De Tlaxcala, sí. Tlaxcala. Sí, ya íbamos ¿no? bien aleccionados porque nos habías dado algunas recomendaciones bien importantes. Espero que siga igual de interesante que antes, porque tiene mucho que no voy, pero antes era muy interesante. Nosotros fuimos igual la experiencia, ¿no? Fue importante y seguimos en esa tarde tus buenos consejos y buenas recomendaciones. Pues Juan Carlos, de verdad, qué honor. Mira, quisiera dedicarle, bueno, creo que ya no. ¿Cuánto nos quedará? 4 minutitos. 4 minutos te parecen suficientes para que nos hables acerca de la gran pérdida que ha sufrido el arte plástico en México recientemente con la muerte del maestro Francisco Toledo. Sí, bueno, Francisco Toledo es un ejemplo también a seguir para todos. O sea, Francisco Toledo es uno de los grandes artistas internacionales. Lo que tenía Francisco Toledo es que él estaba muy protegido en su entorno juchiteco oaxaqueño, ¿no? Pero yo estoy seguro que el alcance de Toledo es impresionante y que con su muerte lo único que vamos a hacer ver es cómo crece y crece y crece. Van a surgir seguramente retrospectivas, libros, aglutinaciones de obra en exposiciones grandes. Estoy seguro que Bellas Artes debe estar planeando una retrospectiva de Toledo y que todo esto nos va a generar un panorama visual de uno de los últimos grandes maestros de la plástica, porque el arte ha cambiado y él va a ser uno de esos últimos artistas plásticos, verdaderamente entregado al arte, verdaderamente entregado a la gente. Sí. Francisco Toledo es un pintor excepcional, extraordinario. Calificado a nivel internacional, su obra está en Nueva York, está en países muy importantes y además también se ha pagado en subastas a precios altísimos. No, y ahora vas a ver, va a ser una locura lo que va a costar. Forbes lo ha clasificado como uno de los grandes artistas plásticos del mundo. También sabemos de su lucha social, de la identidad con los oaxaqueños y que eso que me dices me llena de aliento y mi alma también se pone muy feliz porque estás diciendo, él ya no va a estar físicamente, pero todo su legado se va a acrecentar porque ese grupo que siempre estuvo al lado suyo defendiendo Oaxaca, su identidad cultural y su esencia, pues se debe hacer más grande porque no se puede perder todo lo que él hizo. Oaxaca es un estado que es un ejemplo para todos de identidad, y de mucho riqueza, por él tiene mucho que ver en eso. Él luchó muchísimo por eso. De verdad es un artista como pocos. O sea, estoy seguro que en pocos años lo veremos de un tamaño que ni siquiera nos lo imaginábamos. Para mí es uno de los más grandes artistas latinoamericanos y a lo mejor el más o uno de los más grandes, hablando entre él y Tamayo, de los exponentes de la plástica mexicana. No, se fue un un gran artista, un luchador, un defensor de la identidad de México, de la identidad de Oaxaca, un hombre posicionado a nivel mundial entre los grandes y la Fundación Banamex le editó 4 tomos de su obra, seguramente reeditarán
y seguramente va a estar más presente que nunca. Y sí, eso, yo estoy seguro que sí, que Toledo, tenemos bien. Toledo para toda la vida, estoy seguro. Porque es increíble, ¿no? Que él haya podido evitar que se instalara un McDonald's en Oaxaca. Sí, su lucha social es incansable. No, bueno, por decirte algo, él hizo la urna para Monsiváis, que fueron grandes amigos. Sí. Esperamos de Octavio que Paz, mucha gente. Alguien a su altura también diseñe la de él, y ese homenaje en Bellas Artes lo estamos esperando. Y bueno, cada uno en nuestro corazón también le hacemos un homenaje y lo despedimos al gran maestro. Juan Carlos, un honor de verdad, un gusto enorme. Amigos, compartan nuestro programa, mándenos muchos saludos y bueno, más que disfrutable. Un programa de lujo. De lujo. Muchas gracias por todo, gracias a los dos. Gracias también a ti, Juan Carlos. A los que nos escuchan. A todos. Bien. Y bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Somos seguras porque creemos en nosotras mismas y en el éxito que vemos, sentimos y compartimos cada día. Somos únicas porque creemos que nuestras diferencias nos hacen hermosas y al mundo un lugar aún más extraordinario. Somos conscientes porque creemos que nuestras decisiones nos definen y que tener carácter, calidad y conocimiento es lo más importante. Somos innovadoras porque creemos en la promesa de resultados comprobados y nuestra experiencia se refleja a través de nuestros productos y nuestra gente. Estamos inspiradas porque creemos que la belleza está a nuestro alrededor y la vemos en las vidas que tocamos y en las sonrisas que compartimos. Somos fuertes porque creemos en el potencial dentro de cada una de nosotras y las posibilidades infinitas para mejorarnos nosotras mismas, el futuro y el mundo que nos rodea. I am beautiful. Eu sou linda. Ich bin schön. Я красивая. Je suis belle. Soy hermosa. Somos Jafra y creemos en la libertad de ser tú. Todas las generaciones unidas por la música, recordando nuestro origen analógico que hoy es digital. Ra 78.